La vida en la iglesia genera dudas y en este video quiero contestar dos de estas dudas. Uno, sobre la oración por enfermos y la otra pregunta es sobre aplaudir en la iglesia. ¿Será que podemos? ¿Debemos? Bueno, estas son las preguntas que comienzo a contestar a partir de ahora. Muy bienvenidos todos ustedes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Les saluda aquí Rubén Bullón y este video es un video de preguntas y respuestas. Quiero de paso agradecerles a todos ustedes por ser en parte de este video, por participar aquí y sabe, más importante, por ser miembros, parte de mi ministerio online. Si usted todavía no está suscrito a mi canal, por favor, saque un tiempecito y suscríbase. El suscribirse me ayuda una barbaridad. Y si gusta de este material, por favor, marque que le gustó. Y si no gustó, pues marque que no le gustó. Y dejen sus comentarios, su participación. ¿Está bien? Quiero leer algunas preguntas que llegan a través de los comentarios, de los mensajes o a través de la dirección electrónica que aparece en pantalla. Usted es siempre muy bienvenido a participar conmigo de todo eso. ¿Le parece? Estoy aquí grabando desde mi oficina en la Asociación de Illinois. Vamos ya de frente a las preguntas porque son preguntas muy interesantes que son del día a día nuestro en la iglesia, en nuestra vida religiosa, y es algo que creo que te puede ayudar. ¿Está bien? Vamos a la primera pregunta. Algunos pastores consideran que no se debe aplaudir en el culto. Algunos pastores consideran que no se debe aplaudir en el culto, pero me pregunto, ¿puede realmente limitarse esa expresión? En la Biblia hay versículos que mencionan el aplauso como símbolo de adoración. Salmo 47:1, por ejemplo. Aunque algunos líderes lo interpretan como figurativos. No debería precisamente en la iglesia, el lugar donde venimos a adorar, haber libertad para expresar gratitud y gozo como lo hacía el salmista? Excelente pregunta. Mira, yo hablo mucho sobre cultura en la iglesia y esa es una de las preguntas que cae en la cuestión de la cultura. En el año 2010, cuando el pastor Ted Wilson entró a la presidencia de la Iglesia Mundial, una de las primeras cosas que él hizo en su predicación fue pedir que no se aplaudiera. ¿De dónde viene eso, gente? ¿De dónde viene eso? Pues la Biblia habla que el aplaudir es parte de la adoración. Salmo 47:1, ¿qué es lo que dice? Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Además de ese texto, Isaías 55:12 y Salmo 98:8 también hablan del aplauso. Y no hay en la Biblia nada que prohíbe el aplauso como manera de adoración. ¿Está bien? Entonces, bíblicamente, no hay ninguna razón, no hay ninguna prohibición en relación al aplauso. ¿Estamos bien hasta aquí? Estos días hablaba sobre el baile, hace un par de años ya. Y alguien me preguntaba si era pecado bailar. La Biblia no prohíbe el bailar, así como no prohíbe el aplaudir. Ahora, gente, y es muy importante entender eso, porque por veces nosotros no usamos nuestro sentido común en relación a lo que la Biblia dice o deja de decir. La Biblia, por ejemplo, no prohíbe mirar cosas impropias en la internet, porque en los tiempos bíblicos pues no había internet. En los tiempos bíblicos el baile se refería a otras cosas, el aplauso estaba en otras situaciones. Entonces, nosotros tenemos que tener la habilidad de tener el sentido común para analizar lo que la Biblia no prohíbe. Es muy fácil analizar lo que en la Biblia está prohibido o que es orden de Dios no hacer o hacer. Pero cuando la Biblia no prohíbe, eso no quiere decir que pues todo el mundo debería hacerlo. ¿Está bien? La Biblia no prohíbe
el aplauso. La pregunta es, ¿eso quiere decir que yo debería aplaudir en la iglesia? Y la respuesta, queridos, es no. ¿Por qué el pastor Wilson dijo que no quería que se aplaudiera en su sermón inaugural como presidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? ¿Por qué muchos pastores, muchos líderes y muchas iglesias no permiten o piden que no se aplauda en la iglesia? Muy bien. La razón básicamente son dos. Primero, porque para muchas personas el aplaudir puede sonar como falta de reverencia. La bulla que crea el aplauso suena como falta de reverencia. Y nosotros queremos, es el deseo de todo el mundo, que en la iglesia tengamos una atmósfera de reverencia. Por eso muchos se incomodan con el aplauso como forma de adoración, ¿no es cierto? Aplaudir. Para muchos suena irreverente. Esa es una razón. La segunda razón es que el aplaudir puede dar la connotación de adoración al ser humano. Puede llevar a algunas personas a pensar que lo que se está haciendo, sea en la música o sea en la predicación, ya no sea más una adoración, una adoración a Dios, sino una adoración al ser humano, un alabar al ego de la persona que está predicando o cantando. Y las personas que dirigimos la iglesia no queremos que las personas sigan por ese camino, por ese rumbo. Bien, entonces es otra razón. Y tercero, y creo que es una tercera buena razón, aunque dije dos nomás, una tercera razón que yo añadiría a esto, es de que para muchos el aplauso está en nuestros días más conectado a un espectáculo que a una adoración. Por esas tres razones, la gran mayoría de los líderes en nuestras iglesias latinoamericanas, ¿está bien? Porque ya quiero entrar a ese otro aspecto. En nuestras iglesias latinoamericanas no tenemos esa costumbre y muchos de nuestros líderes terminan pidiendo no hacer. El pastor Wilson, cuando pide que no se aplauda, que se cambie el aplauso por un amén. Yo me acuerdo, yo estaba allá en Atlanta en esa reunión. Él añade él dice, para que mantengamos la reverencia y para que la gloria sea dada solamente a Dios y que el aplauso no sea al ser humano. ¿Está bien? Ahora, 1 Corintios, el capítulo 14, el verso 40, pide que las cosas de la iglesia sean hechas siempre con orden. Pero al no definir qué es orden, el apóstol Pablo abre a la interpretación personal de cada uno. Y tengo la impresión que es ahí donde está el problema. Porque lo que para mí, Rubén, es orden, quizá para usted, Roberto, no sea orden. ¿Entiende? Ah, pastor, pero ¿qué dice Elena de White? Y vuelvo a repetir, y ya me estoy preparando para escribir eso. Donde la Biblia hace silencio, yo no debería agarrar los escritos de Elena de White para que sean normativos a la iglesia. La propia iglesia adventista no apoya eso. Tenemos que tener mucho cuidado al decir, bueno, la Biblia no dice, pero Elena de White dice. Porque eso nos puede llevar al peligroso camino de poner los escritos de Elena de White como iguales en autoridad al de la Biblia. Ojo, ese es un tema muy delicado, yo sé, es un tema algo peligroso, yo entiendo, así que tenemos que tener mucho cuidado con ese aspecto. No voy a entrar a esto aquí en este video. Si usted quiere que hable sobre este tema más, por favor, escribe en los comentarios, pastor, háblenos sobre el uso de Elena de White. Escríbese en los comentarios para que yo pueda atender esa situación. Ahora, la llave en esta cuestión es el equilibrio. Tener el equilibrio de saber, de definir orden.
En muchas iglesias afroamericanas, el aplaudir es parte de la adoración. En muchas iglesias americanas, el aplaudir es parte de la adoración, es parte de la cultura de esa iglesia, incluso en las iglesias adventistas, es parte de su manera de ser. En los grupos más juveniles, en los grupos de jóvenes, el aplaudir es parte de su expresión de adoración. En los clubes de conquistadores, en los camporís de jóvenes, eso es parte de esa cultura. Ahora, y aquí es donde viene la cuestión del equilibrio, donde por veces me da la impresión que no lo estamos usando bien. El hecho de que mis hermanos afroamericanos aplaudan en sus iglesias no quiere decir que yo, Rubén, en una iglesia hispana en Chicago, deba aplaudir. En Chicago tenemos varias iglesias afroamericanas y ya he tenido el gusto de visitar algunas para predicar incluso. Y los aplausos de ellos, mientras yo estoy predicando, me sacan un poquito de mi ritmo. Pero yo tengo que entender que es parte de la cultura de sus hermanos. Este próximo sábado yo voy a estar dirigiendo Santa Cena en una de mis iglesias hispanas aquí, atendiendo la necesidad de un pastor. Y no espero que los hermanos aplaudan nada porque no es parte de la cultura, no es parte de la adoración de ellos. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? Es entender un punto. Es entender que aunque la adoración es una experiencia individual, y mientras yo estoy adorando en casa, si yo siento el deseo de aplaudir algo que yo leí, una música que escuché, y yo estoy solo, yo no solamente podría hacerlo, como debería hacerlo. Pero tengo que recordarme que la adoración también es una actividad colectiva. Y aunque mi aplauso brote del corazón, puede que mi aplauso interrumpa la adoración de mis hermanos. Es de ahí donde yo hablo mucho de la cultura en la iglesia local. Si usted va a una iglesia afroamericana en Estados Unidos, usted se sentirá muy incomodado por los aplausos, por las expresiones de amén, por la manera de cantar. No es algo que a nosotros nos va a gustar, no es algo que a nosotros nos hará sentir bien. Pero pastor, el problema, y yo sé lo que va en la cabecita de los más fanáticos, pero pastor, el problema no es que a mí me guste, a Dios le tiene que gustar y a Dios no le gusta eso. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo que a Dios no le gusta eso? ¿Te das cuenta? El problema muchas veces es que porque a mí no me gusta, yo creo que a Dios no le gusta, porque yo estoy en contra, creo que Dios está en contra. Entonces, mis hermanos afroamericanos que aplauden en sus iglesias aquí en Estados Unidos, yo tengo que tener la habilidad de entender que eso es parte de la cultura de ellos, de la adoración de ellos, y imponer eso en mi iglesia me le puede hacer daño, le puede hacer herir, le puede hacer sufrir. Y yo tengo una responsabilidad para con mi iglesia, para con la adoración colectiva de mi iglesia. Entonces, me preguntan, pastor, ¿en las iglesias latinoamericanas deberíamos aplaudir o podríamos aplaudir? Podemos aplaudir. Ahora, si deberíamos aplaudir, esa es otra historia. Lo que yo sí debo hacer es amar a mi hermano. Y amar a mis hermanos quiere decir respetar a mis hermanos. Respetar su manera de ver la vida, su manera de entender las cosas, ¿sabes? Al fin y al cabo, no se trata de si se puede aplaudir o no. Se trata de el objetivo que tengo por detrás del aplaudir. Me he dado cuenta que muchos de los que creen ser liberales o más modernos, que quieren aplaudir, que quieren que la música sea más moderna, que quieren hacer cambios radicales en sus iglesias, salen más de una rebelión que de un sincero deseo de ver las cosas mejores. Hacer cambios porque estoy aburrido, hacer cambios porque no me gusta el pastor, porque no me gusta el liderazgo de la iglesia, porque pues estoy en contra, pues no es algo que brota del corazón.
¿Me hago entender? Pastor, ¿podemos aplaudir en la iglesia? Podemos, claro que podemos. ¿Debemos aplaudir en la iglesia? Esa es la pregunta. ¿Y quién debe contestar esa pregunta? No es usted. En la comunión de su iglesia es aquellos a quien la iglesia eligió para manejar la comunión de la iglesia. ¿Quiénes son esos? Comúnmente el pastor y los ancianos de la iglesia. Si ellos han entendido que esta iglesia no debería seguir por ese camino, yo tengo el deber cristiano de respetar y obedecer. No debo estar imponiendo las cosas o aplaudir y hacer todo el mundo sentirse mal en la iglesia porque yo aplaudo y pues la Biblia no me prohíbe y es mi adoración. Yo estoy creando más problemas que añadiendo bendición, y es ahí donde el sentido común, el equilibrio y en especial el amor de Dios en mi corazón, es ahí donde se manifiesta de verdad. ¿Está bien? Vamos a la segunda pregunta. Apreciado pastor, quisiera conocer su opinión sobre algo que me ha generado inquietud: la manera en que oramos por los enfermos. En nuestra iglesia se organizan con frecuencia cadenas de oración, vigilias, incluso semanas completas pidiendo la sanidad de una persona. Mi pregunta es, ¿cómo se equilibra esa insistencia con la oración de hágase tu voluntad? A veces me da la impresión de que, sin darnos cuenta, estamos tratando de presionar a Dios por una respuesta específica, cuando Él ya conoce el fin desde el principio. Creo profundamente en el poder de la oración, individual o colectiva, pero me preocupa el tono con que a veces se formula, como si se tratara de forzar la voluntad divina. ¡Qué buena pregunta! Y mira, tu pregunta llega en un momento donde yo personalmente estoy orando mucho por la sanidad de un pastor que tenemos aquí en mi campo, aquí en la asociación donde trabajo. El pastor Luis Aguiluz, un hombre de Dios que se está enfrentando a una batalla de salud muy grande. Y si puede, por favor, saque tiempo de orar por ese pastor, el pastor Luis Aguiluz, pastor peruano aquí de uno de nuestros distritos en el área de Illinois, que se está enfrentando a una batalla de salud muy grande. Y creo honestamente que Dios en su misericordia lo va a sanar. Mira, yo entiendo el conflicto que algunas personas tienen y es bueno entender eso. Es bueno entender que nadie va a forzar a Dios. ¿Está bien? Es bueno entender que las muchas oraciones no van a cambiar la opinión de Dios ni los planes de Dios. Mucha gente piensa que si yo oro y si pongo más gente para orar, pues Dios me va a atender. Dios siempre nos va a atender, siempre. Pero no siempre Dios va a atender como yo quiero que sea. Y es muy importante estarmos claros en ese punto. La respuesta de Dios no siempre será sí. Muchas veces es espera, o muchas veces es no. Eso no será así. Con la cuestión de la salud, mucha gente pasa por eso de pedir y orar y clamar y ayunar. Incluso en mi familia mismo tuvimos el momento cuando mi padre estaba hospitalizado, cuando otros familiares estuvieron muy mal, cuando yo tuve un tío, hermano de mi padre, que casi perdió la vida en la época de la pandemia del COVID. Y como familia nos organizamos para orar por 24 horas, cada uno orando por un periodo de tiempo, y yo con mi familia participamos. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? Si no vamos a cambiar la voluntad de Dios, si no vamos a convencer a Dios de hacer las cosas como yo quiero, ¿por qué hacemos eso? Y gente, aquí está el punto. Hacemos eso porque queremos expresar nuestra voluntad delante de Dios. Queremos expresar nuestra voluntad delante de Dios. Y no hay pecado en eso. No hay pecado en orar e insistir. Hay bendición en la oración para el que ora y para aquel que es el objeto de nuestra oración. Yo visito al pastor Aguiluz, a quien le mencionaba, a su esposa, la hermana María, y yo puedo ver en los ojos de ellos la paz, la alegría y la emoción que sienten por saber que hay miles de hermanos orando por ellos.
Yo me acuerdo cuando yo estaba en Ucrania cuidando a mi padre. Me acuerdo bien de las lágrimas de emoción cuando yo le leía los mensajes que llegaban. Cuando mi padre estuvo enfermo, yo me acuerdo que recibimos un mensaje de una iglesia en Cuba que se reunía en la iglesia. Los hermanos venían a la iglesia a las 5 de la mañana para interceder por la salud de mi padre. Yo nunca tendré palabras para agradecer el amor de los hermanos. ¿Y cuántos de ustedes que me están mirando ahora no estuvieron orando por mi padre? ¿Por qué no me escriben en los comentarios? Pastor, yo estuve orando por su padre. Yo quiero conocerlos a ustedes. ¿Sabes cuánta gente estuvo orando por ellos? Por mi tío y por tantas otras personas. ¿Por quién oramos? ¿Por quién intercedemos? ¿Por quién clamamos? Pero yo hago eso no para cambiarle la voluntad a Dios. Yo hago eso porque yo creo que hay poder en la oración. Yo creo que hay bendición en la oración. Santiago 5:14 dice así: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Así que orar está bien. Hacer eso está bien, no es malo. No se está presionando a Dios. No, para nada. Estamos más bien mostrándole a Dios cómo este tema, cómo esta persona, cómo esta situación es importante. Ahora, y vuelvo a decir, no es pecado hacer eso. Recuerde que Cristo en el Getsemaní presentó al Padre 3 veces la misma oración. Padre, no quiero morir. Si posible, pasa de mí este cáliz. Y eso no fue pecado. Eso no es pecado. Pero la respuesta, el final de la oración de Cristo siempre es el mismo. Pero Señor, hágase tu voluntad. Hace 2 sábados tuvimos el culto en memoria de un hermano muy querido aquí de nuestra conferencia que vino a fallecer, el hermano Jairo. Un buen hombre a quien yo tuve el gusto de llamar de amigo, que descansó finalmente después de una batalla intensa con el cáncer. Hágase tu voluntad. Yo estoy seguro que la familia quisiera que él estuviera vivo. Pero creemos en la voluntad de Dios. Creemos que Dios está en el control de todas las cosas, aunque las cosas no salgan como yo quiero. Hace 2 semanas descansó mi abuelita. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad cuando yo pierdo mi trabajo, cuando yo pierdo a un querido, cuando una oportunidad que yo quisiera que se abriera se cierra. ¿Te das cuenta? Orar no es el problema. Orar nunca será un problema. El problema es que para muchos, la voluntad de Dios solamente es buena cuando está de acuerdo con la mía. Y ahí está un problema. Me acuerdo, allá en Brasil había una persona muy cercana a mi familia que estaba pasando por una batalla muy seria de salud. Y mi mamá llamó a esa persona y habló con ella para animarle. Y dijo, hermana, déjame orar por ti. Pero recuerda que ponte en manos de Dios y la voluntad de Dios se va a hacer. Si la voluntad de Dios es que sanes, sanarás. Y si la voluntad de Dios es que descanses, pues descansarás. ¿No? Oró con la persona. Un par de horas después llama a la hija de esa persona. Y prácticamente insultó a mi madre por el teléfono. Le decía, usted no llame a mi madre para otra cosa, sino para que la voluntad de Dios sea sanar a mi mamá. Tristemente, lo siento muchísimo, la mamá de esa persona vino a fallecer. Estaba muy delicada de salud. Y esa persona se rebeló tanto, pero tanto, que no solamente dejó la iglesia y se fue a una religión completamente diferente de todo lo que los padres, incluso la mamá, le habían enseñado. Porque la voluntad de Dios en su cabeza de esa persona solamente era buena si era según su voluntad. Así que, queridos amigos, es muy importante orar, claro que sí, pero es más importante aún tener mi corazón abierto a cuál es la voluntad de Dios, cuál es el plan de Dios, cuál es el deseo de Dios, a dónde Dios me quiere llevar. Eso es importante, eso es vital. ¿Estamos de acuerdo? Así que, ora con fe, uy, que mis lentes se van. Ora con fe, ora con esperanza, pero ora con humildad. Y jamás pienses
que Dios te ama menos porque no se hizo tu voluntad. ¿Está bien? Si gusta que yo conteste su pregunta, pues mande su pregunta a la dirección electrónica que aparece en pantalla. Es siempre un gusto poder hablar con cada uno de ustedes. ¿Está bien? Cuídense mucho. Que Dios los bendiga de manera muy especial. Y nos vemos en los próximos videos.